Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que cuando derramamos nuestro corazón, tú respondes, tú escuchas, Padre, el clamor de cada uno de tus hijos, Señor. Y vamos a ir en paz, Señor, creyendo en tu santa palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dale más fuertes aplausos a ese Rey de Gloria, por favor. ¿Cuántos se alegran de estar en la casa de Dios? Amén. Wow, qué tiempo tan glorioso el estar en la presencia del Señor, buscando su rostro en oración. Amén. Que Dios siga haciendo milagros, que Dios siga obrando, que Dios siga manifestándose en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Me dicen amén? All right. Bueno, ¿qué les parece si vamos ahí a Hechos 7:22? Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Hechos 7:22. Cuando lo tengan me dicen amén. Se ponen de pie por reverencia a la palabra de Dios. Y estamos seguros que el Señor nos va a enseñar grandes cosas el día de hoy. Amén. Hechos 7:22. ¿Ya lo tenemos? Dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y fue enseñado ¿quién? Moisés en toda la sabiduría de ¿quiénes? De los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Vamos a estar hablando y estudiando acerca de la educación en los tiempos bíblicos. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la educación en Egipto, pero no sin antes recordarles, ¿se recuerdan qué fue lo que pasó con Moisés? Se da un decreto, ¿verdad? Hay una persecución en contra de los judíos, van a matar a todos los niños, ¿verdad que sí? En ese momento de la historia, la mamá de Moisés se va a un río y para preservar su vida lo pone en una canasta, prepara la canasta, lo pone en el río y lo recoge ¿quién? ¿La hija de quién? De Faraón, hablándonos de que él cuida y protege y ve por sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Y dan un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Ahora, la vida, la crianza, la educación de Moisés no es casualidad. ¿Me dicen amén? Diga bien fuerte, no es casualidad. Dios permitió y orquestó, y eso es lo que mejor nos habla acerca de la providencia de Dios, y es que Él es el que orquesta, como el que dirige una orquesta. Él orquestó todo lo que sucedió en la vida de Moisés. ¿Para qué? Para libertar al pueblo de él de la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros atravesamos esta vida y caminamos en esta vida, a veces no nos damos cuenta del plan que Dios tiene, pero debemos de reconocer y creer que su plan es perfecto. Diga conmigo, su plan es perfecto. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que pasa en esta vida. Por eso dice Romanos que todas las cosas obran ¿para qué? Para bien a aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, dentro del plan de Dios estaba que Moisés recibiera educación, porque fue instruido en la casa de Faraón, para luego libertar a su pueblo y hacer todo lo que vemos en esos libros que no nos gusta leer, que es Levítico y Deuteronomio. Levítico y Deuteronomio y el libro de Éxodo, nosotros vemos todo lo que permitió Dios que viviera Moisés con el fin de darle una ley a su pueblo, estatutos, mandatos y todas las ordenanzas de higiene, de educación, de absolutamente todo. Ahora, en la página 73 de sus libros de estudio, La educación egipcia, por haber sido criado por la hija de Faraón, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de ¿quiénes?
de los egipcios. ¿Quiénes de los que están aquí vieron algún documental de Cleopatra? 1, 2, 3. ¿Qué les pareció? Tremendo el asunto, ¿verdad que sí? Para que ustedes vean más o menos cómo funcionaban las dinastías y todo lo que sucedía en Egipto. Aún así, en su educación eran personas, era la más grande civilización conocida en tiempos bíblicos, ¿verdad? Era como si fuera Estados Unidos, la primer potencia, antes de que llegara el Imperio Romano y arrasara con esa potencia, ¿verdad? Por haber sido criado por la hija de Faraón, recibió entonces toda esa educación. Y según la tradición judía, ello incluía, ¿qué? Aritmética, ¿qué más? Geometría, poesía, música, astronomía y muchas otras materias. Entonces era una persona que altamente educada y preparada. Y aquí yo quiero hacer un énfasis. El problema de nuestra sociedad hoy en día, y especialmente de los cristianos, nosotros los cristianos evangélicos, es que le huimos a la educación. Ahora, no les estoy diciendo que nosotros persigamos una educación formal, porque a veces tenemos la oportunidad y a veces no. Pero lo que sí no podemos dejar de hacer es autoeducarnos todos los días. La autoeducación, la autopreparación a través de libros, a través de audiolibros, a través de todo lo que podamos conocer, es algo que deberíamos de estar haciendo todos los días. Yo le hago una pregunta, aparte de la Biblia, ¿qué libros ha leído en estos últimos 3 meses? Aparte de la Biblia, ¿qué audiolibros ha escuchado en estos últimos 3 meses? Porque si usted me dice, apenas si leo la Biblia, tenemos trabajo que hacer. Dios siempre premia un pueblo que se prepara. De hecho dice, el pueblo perece por falta de conocimiento. No vamos a conocer a Dios, sus promesas, si no es a través de la preparación diaria y cotidiana. Moisés había sido preparado en estas materias y mire que eran materias, vamos a decirlo, generales. Por eso es bueno saber de todo un poco. Dile al que está a tu lado, de todo un poco. Y escudriñar y estudiar de todo un poco, ¿verdad? Por lo menos a lo que le llamamos cultura general, ¿verdad? Para que no llegue alguien y te diga, ¿cuántos continentes hay? Y tú, ¿cuántos hay? ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles son? ¿Verdad? Así, cosas sencillas. En poesía, en música, en astronomía. En Egipto las escuelas eran asociadas con los templos y eran administradas ¿por quiénes? Por sacerdotes. La medicina y la religión eran asignaturas clave si el niño debía llegar a ser un ¿qué? Un sacerdote. Si ustedes se dan cuenta, en la antigüedad la mayoría de personas que tenían el conocimiento siempre estaban ligadas a la religión. En la época cristiana y todo lo que era el periodo después durante los padres de la iglesia, el periodo medieval, las cruzadas, la educación ¿en quién estaba? Y el conocimiento en la iglesia. Hasta que llegó una etapa que era el periodo del Renacimiento y el periodo de la Ilustración, donde se levantaron grandes pensadores, incluso yendo en contra de las formas de pensar y del conocimiento y de la ciencia de la iglesia tradicional. Y muchos fueron aún acusados de herejes y fueron algunos ejecutados por la misma iglesia por ir en contra de. Por ejemplo, nosotros sabemos por la historia que hubo alguien que decía que la tierra giraba alrededor del sol, ¿verdad que sí? Pero en aquel entonces se pensaba que era el sol que giraba alrededor de la tierra y se le acusó de estar diciendo cosas que no. Y no se diga pensar que la tierra se movía y giraba alrededor de su propio eje, un eje invisible. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, pues ya se hace más fácil, pero hubo personas que sufrieron
a causa de ir en contra de eso, ¿verdad? En la antigüedad todo era ahí, entre los judíos de la misma manera. Moisés sería criado por el maestro de los niños del rey en la corte real y habría aprendido a escribir ¿qué? Jeroglíficos egipcios con tinta sobre papiro. Es muy probable que aprendiera también la escritura cananea, porque en aquella época Canaán tenía estrechas relaciones ¿con quién? Con Egipto. Cuando se ordenó a Moisés que enseñara la ley al pueblo, lo llevó a cabo mediante repetición y ¿qué? Y ejemplo, eso está en Deuteronomio 11:19. Lectura pública, Deuteronomio 31:10 al 13, y el empleo de composiciones para hacer ¿qué? Cantadas. ¿Vamos bien hasta ahí? Por cuanto en Egipto era práctica común cantar lecciones, esto probablemente sea un reflejo de la manera en que Moisés fue enseñado. Todo lo que Dios te permite pasar y todo lo que Dios te permite vivir tiene un gran propósito. ¿Me dicen amén? Lo que Dios te permite conocer, lo que Dios te permite experimentar, tiene un gran propósito de parte de Dios para después usarte en diferentes áreas de tu vida. Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en la clase 301, en donde descubrimos nuestra forma y hablamos de los dones, de los talentos, de las habilidades innatas, porque Dios te dio una forma para darte un ministerio y te hizo un llamado para que fueras instrumento en sus manos como parte del cuerpo de Cristo. Moisés utilizó lo que había aprendido para darle forma a todo lo que Dios le iba guiando y le iba diciendo que hiciera. Puede ser importante señalar que Dios llamó a Moisés al liderazgo desde una base de un cuidado, de una cuidada educación, como también fue el caso de Pablo siglos más tarde, cuando fue llamado a conducir ¿qué? La iglesia. Ahora, dice la palabra de Dios, si alguien anhela ¿qué? Obispado, grande cosa desea, pero tiene responsabilidades y requisitos que cumplir. Yo siempre les digo a los que sienten el llamado de ser pastores, y cuando les digo esto como que se les quita. Una persona que tiene llamado al pastorado, si no le gusta leer y escribir, se está confundiendo, no está siendo llamado al pastorado. Porque una de las características principales del pastor es una persona que le gusta leer y escribir. Transmitir ¿qué? Conocimiento, porque es un predicador, es un maestro, educa a la iglesia, al pueblo de Dios. Y una persona que no le gusta leer y escribir, pues no puede prepararse. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, los líderes necesitan ¿qué? Preparación. Diga conmigo, preparación. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahí en la página 73 ustedes tienen 2 tabletas enceradas unidas para mayor ¿qué? Conveniencia. ¿Ok? Luego ahí ustedes tienen un recuadro que dice más dulce que la miel. En los tiempos del Nuevo Testamento, cuando un niño acudía a la escuela por primera vez, bajaba a la sinagoga cuando era todavía oscuro para escuchar la historia de cómo Moisés recibió ¿qué? La ley. Luego era llevado a la casa del maestro para desayunar y ahí recibía tortas con letras de la ley escritas sobre ella. En la escuela el niño recibía una tableta con pasajes de la escritura escritos en ella. La tableta estaba untada ¿de qué? De miel. Tenía que reseguir las letras en la miel con su pluma y era natural chupar la punta de la pluma mientras estaba ¿qué? En ello. Dato curioso, el propósito de todo ello era que se diera cuenta de que el objeto para el que iba a la escuela era el de absorber ¿qué? Las escrituras. Digan conmigo, absorber las escrituras. Esta práctica pedagógica parece haberse basado en una antigua costumbre que David hace referencia en este Salmo 19, 9 y 10. ¿Me acompañan a leerlo, por favor? Salmo ¿qué? 19, del 9 al 10.
Y dice así: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila de él. ¿Por qué? Porque era una práctica que se hacía. Ahora podemos entender ese pasaje, que su palabra es más dulce que ¿qué? Que la miel. ¿Por qué? Porque se le daban tabletas de barro, ¿verdad? Se les untaba miel, y mientras ellos estaban haciendo y repitiendo lo que estaba en ellas escrita, se llevaban, vamos a decirle, el lápiz, la pluma, lo que le quieran, como le quieran llamar, a la boca para probar la miel. Por eso dice: tu palabra es más dulce que la miel. ¿Cuántos sabían eso? Levanten la mano. Yo tampoco lo sabía. Ahí quiero llevarlos a algo de lo que estamos aprendiendo, que es, diga conmigo, profundizar en la escritura. ¿Me dicen amén? Mientras más nosotros estudiamos, más conocemos y más aprendemos. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos acerca de los funerales y veíamos que había un oficio de lamentador. Y los lamentadores eran los que hacían lamento y lloraban cuando alguien se moría, para que toda la aldea y el pueblo escuchara. Y era su oficio ser lamentadores. ¿Se recuerdan? Hoy estamos aprendiendo por qué dice que la palabra es más que dulce que la miel. Vamos a la educación judía. Cuando el pueblo judío pasó del desierto a Canaán, no tenía un sofisticado sistema educativo. Este sistema fue desarrollándose al irse desarrollando su civilización, y estuvo influenciado por las prácticas de las naciones que tenían ¿a dónde? Alrededor. Recuerden que Israel, cuando Dios llama a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, es un pueblo nómada. Se va en tiendas estableciendo de lugar en lugar y se van moviendo. Esta semana estuve estudiando y leyendo la historia de Dina y lo que le pasó y lo que hicieron sus hermanos cuando recibió esa violación. ¿Se recuerdan de la historia? La hija de Jacob. ¿Qué le quedaba a Jacob si sucedía una de esas cosas? Él dijo: ¿qué es lo que han hecho? Ahora todas las naciones de alrededor van a buscar hacernos daño y van a arrasar con nosotros. Entonces tú te establecías en un lugar, sucedía algo y tenías que irte moviendo hasta que Dios les dio esa tierra prometida, esa tierra que fluye leche y miel, para que pudieran establecerse en esa tierra. Pero anteriormente eran ¿qué? Nómadas. Y lo único que podían hacer es ver qué era lo que sucedía con las naciones a su alrededor, y entonces buscar la manera de adaptar su educación y el sistema y desarrollar la nación y la civilización a causa del ejemplo de otras naciones. Por ello, en sus primeras etapas la educación se centraba ¿en dónde? Ahora, hoy en día, ¿en dónde empieza la educación? En la casa, en el hogar. No podemos dejar que social media eduque a nuestros hijos, ni tampoco la televisión o los canales de YouTube. Antes decíamos la televisión, pero ahora ya los niños casi no ven tele, ¿verdad? Ahora ven más YouTube que otra cosa. No podemos permitir que eso sea quien les eduque. Nosotros debemos de educarles. La educación comienza en casa y luego se extiende a las aulas de la escuela, ¿verdad que sí? Pero siempre debe de empezar ¿en dónde? Ahora yo les hago una pregunta: ¿en dónde está la educación cristiana? En casa. ¿Quiénes le van a enseñar la palabra de Dios a sus hijos? Los maestros de la escuela dominical, cuando había, o la iglesia de los niños, el pastor, el predicador, el líder de jóvenes. Ellos simplemente agregan algo en la educación cristiana, pero la educación cristiana usted la lleva a cabo ¿en dónde? En su casa. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí no la pasamos ocupados en este país trabajando y al corre? Todos.
Mi niña me decía, Dari, ¿cuándo vamos a empezar a leer juntos la Biblia otra vez? Le digo, ya vamos, mija, ya vamos, mi amor. Y yo he visto que la mejor manera para que podamos leer la Biblia es haciendo un llamado y comprometiéndonos con Proyecto Sabiduría. O en este caso, perdón, la nueva campaña se llama Si no leo, me aburro. Y yo personalmente, con tantas ocupaciones que tengo, para dar un ejemplo me esfuerzo a hacerlo. Porque yo no puedo animarles a ustedes a que lean con sus hijos, en su casa, con su familia, si yo mismo no lo estoy haciendo. ¿Verdad que sí? Entonces yo me esfuerzo a través de esa campaña para poder sacar un tiempo. Y no les voy a decir que es diario. Lo importante es terminar el libro y yo les digo, vamos a ir ahí paso al paso. Ya cuando yo considero que hemos terminado, la mayoría ha terminado el libro, arrancamos con otro libro. Lo importante es que se esté haciendo. El problema es que nuestra iglesia cree mucho en la educación cristiana, hace mucho énfasis en profundizar en la escritura, hace mucho énfasis en la autoeducación. Creemos mucho en escudriñar las escrituras, pero a veces la iglesia pareciera que se encuentra dormida, que se encuentra conforme. Y no podemos seguir así. Porque nuestros hijos están creciendo y si nosotros no ponemos ese fundamento sólido en su fe, va a ser bien difícil. ¿Me siguen hasta aquí? La iglesia hace su parte. Los maestros de los niños les están recordando, recuerden que sus niños están aprendiendo un versículo, están teniendo lecciones de la Biblia. Los ministerios nos esforzamos por darle discipulado a todos los miembros de la familia. Tenemos discipulado para hombres, 7 disciplinas espirituales, discipulado para mujeres, discipulado para matrimonios, de tal manera que la educación esté ahí. ¿Saben por qué? Porque si nosotros no hacemos ni una sola reunión, es muy probable que ustedes no se eduquen en casa. Dígame, ouch. Algunos de ustedes, la única vez que escuchan algo sobre consejos matrimoniales es cuando vienen a una reunión de la iglesia. De ahí, el don de sospecha que Dios me ha dado me dice que la mayoría no leen un solo libro, un solo artículo, ni siquiera una película cristiana sobre matrimonio. ¿Cómo queremos crecer en nuestra vida matrimonial si no nos educamos en cuestiones matrimoniales? ¿Por qué ustedes creen que la Biblia, siendo que su tema principal es mostrarle el plan de redención a los seres humanos a través de Cristo, su sacrificio, su obra, se toma el tiempo para dar consejos matrimoniales? Porque la base de la vida cristiana debe de ser la paz y la armonía. Y no va a haber paz y armonía si no se dan consejos cristianos sobre el matrimonio, donde Cristo reine. ¿Por qué se les da consejos a los jóvenes en la Biblia? ¿Por qué se les da consejo a los hombres? ¿Por qué tenemos un capítulo entero en el libro de Proverbios con consejos para mujeres? Diga conmigo, porque lo necesitamos. No les voy a hacer que levanten la mano porque no quiero avergonzar a nadie, pero yo necesito que ustedes reflexionen. Mujeres, ¿cuándo fue la última vez que leyeron un libro para la mujer? Con consejos para la mujer. Hay montones. Nosotros en el Ministerio de Mujeres nos dedicamos a escoger los mejores. Yo personalmente elijo los libros. Yo los leo, yo veo de qué se trata el libro. Y para este año elegimos 3 libros. Estamos en el primero, las 7 disciplinas espirituales para toda mujer. Y luego viene otro libro, y luego viene otro libro que ya tenemos seleccionados de toda la variedad de libros cristianos. Hemos elegido los mejores libros que te van a enseñar, que te van a ayudar en tu crecimiento, que van a transformar tu vida, fundados o fundamentados en la palabra de Dios. ¿Saben por qué, mujeres? Porque la mayoría de ustedes ni siquiera la Biblia leen para aprender sobre mujeres. Dígame, ay Señor. ¿Por qué? Porque nos la pasamos demasiado ocupados.
Y los hombres ni digamos, ¿verdad? Lo único que queremos es llegar a la casa en el sillón a ver el teléfono o a ver la televisión, porque venimos cansadísimos. Pero ¿qué hiciste durante todo el día? Es más, ¿cuándo fue la última vez que te leíste un libro para hombres? Un hombre de verdad fue el último libro que nosotros estudiamos y tuvimos un reto de 40 días con ese libro. Estuvo impresionante. La vida de las personas no es transformada si no se exponen a la palabra de Dios. ¿Saben cuál es el problema? Que hay iglesias que no sirven el banquete y la gente está feliz. Y cuando tú les sirves un banquete, la gente como que se empacha y nomás de verlo ya no quiere comer. Porque estamos tan acostumbrados a la malnutrición en la educación cristiana que sentimos que es demasiado. Cuando lo único que estamos haciendo es educar hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, matrimonios y niños. Haciendo y esforzándonos por hacer un trabajo que se supone que usted haga en casa, pero que es muy probable que usted no lo esté haciendo. Dígame, ay Dios mío. Amén o ay Señor. Cuando nosotros leemos, mi niña mayor es la que lee, y les compré versiones de la Biblia que sean más fácil para entender. Y aún así Romanos es difícil de entender. No se diga el capítulo 11 y el 10, cuando se habla acerca de los gentiles, se habla acerca de Israel, y yo los provocaré a celo a causa de los gentiles y llevaré por su corazón rebelde. Y le digo, bebé, nada más lee todo el capítulo y al final te voy a dar la explicación de todo el capítulo. Pablo lo que está diciendo es esto y esto y esto y esto, y eso es lo que significa para nosotros. Y lo que hago es que les digo, con tu marcatextos, con tu highlighter, ellas son abusivas. Me hicieron comprarle un paquete de highlighters, de 35 highlighters. Todos los colores, que para leer la Biblia, imagínense, con eso me compraron, me convencieron. Nos sentamos, agarran su highlighter y cada capítulo yo les digo cuáles son los pasajes fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, Romanos 10, ahí no podía dejar de subrayar 9 y 10. Y les dije, esos son los dos pasajes que utilizamos para aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en cada capítulo les digo, subrayen esto, porque en la iglesia, en la vida cristiana, esto es fundamental. Hay capítulos que nada más tienen un solo versículo. Por ejemplo, el capítulo 11, nada más al final unos 2 o 3 versículos para subrayar. Es importante, ¿por qué? Porque luego cuando ellas crezcan y sigan leyendo su Biblia, ya van a tener subrayados los pasajes importantes. ¿Me siguen hasta aquí o no? Por eso es tan importante. Yo me recuerdo que antes las Biblias las marcaban, ¿verdad que sí? Marcatexto, todas rayadas, hacían notas. Era bien bonito ver una Biblia bien marcada. Hoy hay tanta tecnología que ya, bueno, mi Biblia la tengo toda marcada con highlighted, pero electrónica. Ustedes pueden revisar ahí, van a ver todo marcado, pero ya no en papel. Pero qué bonito que si tenemos la oportunidad, marcarla, o por lo menos tener una Biblia para marcar. ¿Me siguen hasta aquí? ¿En dónde está la educación? Diga conmigo, en casa. ¿Vamos bien? La educación de los niños y de las niñas era responsabilidad de la madre durante los 3 primeros años ¿de qué? De vida. ¿De quién? De la nana. ¿Ah? ¿De quién? Aquí me voy a meter en problemas, ¿me lo permite? Yo siempre le digo a las mamás y a los papás, porque en este país se acostumbra que trabajen los dos. Y si no trabajan los dos, no pueden con los gastos. Yo les digo, es mejor vivir de una manera más humilde, pero que la crianza de los hijos la haga la mamá, por lo menos hasta los primeros 4 o 5 años antes de que ingresen a pre-K. Ya una vez ingresan a pre-K, tú ya le diste, ya lo formaste, ya le diste identidad. Ya entonces sí lo puedes dejar en un pre-K o lo puedes dejar con alguien. El problema es que los niños hoy en día, algunas familias, desde que nacen, están con alguien más y lo está criando alguien más que no es la mamá ni el papá.
Es más, a veces les pagan hasta horas extras para no lidiar con el niño. Yo no sé para qué los tienen, si no los quieren criar y educar. Mejor que no los tengan. Para que los críe alguien más, no funciona. Cuando van a tener hijos, los papás los tienen que criar. Luego enseñaban a las niñas sus deberes domésticos a lo largo de la infancia, de los 3 años en adelante. A los niños el padre les enseñaba la ley desde los ¿qué? 3 años. Y eran responsables de enseñar un oficio a quienes. Diga conmigo, ay Señor, enseñar un oficio. ¿Qué oficio le estás enseñando a tus hijos? ¿Para qué los estás preparando? ¿Para qué los estás instruyendo? ¿Para qué los estás guiando? ¿Qué saben hacer? Cuando yo no sabía hacer algo, mi mamá me decía, eres un bueno para nada. Ya ven cómo nos criaban a veces, ¿verdad? Eres un inútil. Hoy no les digo que los eduquen así, pero sí, por favor, enséñeles algo. Enséñeles algo. Una vez cierto rabí dijo, quien no enseña a su hijo un oficio útil, lo está criando para ladrón. Diga conmigo, ay Señor. El que no le inculca o le enseña un oficio útil a un hijo, lo está criando para que sea un ladrón. Jesús no era simplemente el hijo del carpintero, sino que era también carpintero él mismo. ¿De quién aprendió ese oficio? ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién le tuvo paciencia? Su papá. Y lo enseñó. Hoy, yo creo que por eso Dios no me dio hijos varones. Hoy hay niños de 11. Miren, cuando yo tenía 12 años, 11 años, yo trabajaba en un taller mecánico. Yo te podía lavar un carburador, hacer una afinación, cambiarte aceite, bujías a los 12 años. Iba de quinto de primaria. Ya te cambiaba frenos. Cuando iba a la secundaria, yo ya te bajaba en los carros esos de nuestros países. Yo no sé si en sus países había el Datsun, que eran los taxis de aquel entonces. Yo te bajaba una transmisión, te cambiaba un clutch y la volvía a subir solito. En la secundaria. Hoy veo niños de esa edad, no saben ni manejar, menos cambiar aceite o cambiar unos frenos. ¿Por qué? Dile al que está a tu lado, porque papi no le ha enseñado. ¿Me siguen hasta aquí? No les han enseñado. Esto explica por qué habría grupos de trabajadores de lino y alfareros que vivían en un mismo ¿qué? Lugar. Las muchachas podían ejercer profesiones como la de ¿qué? Comadrona y el ¿qué? El canto. La educación era básicamente religiosa, lo que posibilitaba a los niños comprender la naturaleza de Dios por medio de lo que había hecho y por lo que demandaba en la ley. Entonces, la educación en tiempos bíblicos era 100% una educación espiritual, primero que nada. Se enseñaba la ley, las historias de cómo Dios había libertado a su pueblo. Se enseñaba el Shema, ¿verdad que sí? O el credo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿verdad que sí? Debía ser enseñada, se debía tener conversación acerca de ellas, debían ser empleadas en el culto para declarar simbólicamente que formaban parte de la mente y de la acción y debían ser empleadas como recordatorios cada vez que se entrara y saliera ¿de qué? De la casa. Eso se debía de repetir. Ustedes ahí en la página 74 ven, niños judíos aprenden a leer y a escribir. ¿Se recuerdan que Pablo decía, yo fui instruido a los pies de quién? De Gamaliel. Imagínense esa escena, el hombre que está ahí, un maestro, y sentados alrededor de él, los niños aprendiendo. Por eso dice, yo fui instruido a los pies de quién?
de Gamaliel. En la página 75, ¿cómo hacer el papiro? Las plantas de papiro son juncos largos de más de 4 metros de alto, crecían abundantemente junto al río Nilo y se encontraban también a las orillas del río Jordán en Israel. Ahí ustedes ven juncos de papiro. Cortar una cantidad de juncos es el proceso, el paso 1. El paso 2, pelar el tallo de los juncos. El paso 3, cortar la médula interna en tiras finas. Paso número 4, colocar las tiras una al lado de la otra, solapándolas parcialmente. Paso número 5, sobreponer una segunda capa perpendicular a la primera. Paso número 6, golpear las capas con un mazo hasta que formen una hoja lisa y plana. Paso número 7, alisar la hoja con una espátula. Y número 8, unir las hojas solapando las orillas y golpeando con un mazo. Y ustedes ahí ven los juncos de papiro. Y ese era el papel de papiro o el papiro, las hojas de papiro en las que se escribían. Hoy nosotros tenemos ya, gracias a la tecnología, el papel, ya tenemos con qué escribir, lapiceros, lápiz, tintas, impresoras. Antes no era así, ¿verdad? Todo era en base a la naturaleza. También ahí ustedes ven en la página 76 la antigua sinagoga Abu Ab en Safed, en el norte de Galilea. La sinagoga parece haber tenido sus comienzos durante el exilio, cuando la gente se reunía literalmente sinagogar para aprender ¿qué? La Torá, ¿ok? Vamos ahí. Los hijos eran estimulados a hacer preguntas acerca de las razones para las fiestas, presentándoles objetos desacostumbrados. De esta manera se hacía cosa natural enseñarles los actos de ¿quién? ¿Quién les enseña acerca de Dios a los hijos? Los papás. ¿Quiénes les deberían de enseñar los fundamentos y los argumentos de su fe? Los papás. ¿Quiénes deberían de buscar la manera de que esas palabras queden en su corazón? Los papás. Cuando los santuarios comenzaron a formar parte de la vida, de las vidas de los pueblos judíos, el personal que trabajaba en ellos probablemente comenzó a proveer alguna especie de educación formal. Samuel probablemente recibió su educación a manos de ¿quién? De Elí, que era un sacerdote. Pero ojo, Samuel fue dedicado por su mamá al Señor, porque su mamá era ¿qué? Estéril. Y en una ocasión, en el santuario de Dios, en la casa de Dios, dice que lloraba amargamente, suplicando y rogándole a Dios que hiciera un milagro en su vida. Y tanto fue su clamor, su llanto, su corazón derramado delante de Dios, que Dios escuchó su oración, hizo un milagro y le dio un hijo. Pero ella prometió dedicarlo y consagrarlo al Señor. Así es que se internó con el sacerdote Elí. Y nosotros conocemos la historia. Cuando escucha por primera vez la voz de Dios, ¿quién pensaba que le estaba hablando? Elí. ¿Me hablaste, maestro? Señor, ¿me hablaste? No, no fui yo, vete a dormir. Y otra vez, ya deja de despertarme, vete a dormir, no te he hablado yo. Hasta que el sacerdote entendió que quien le hablaba era Dios. Ahí le dijo qué hacer y le estaba enseñando cómo escuchar la voz de Dios. A mí me gustaría que ustedes presten atención y que si se pudieran llevar algo a sus hogares, se lleven esto. Nuestra responsabilidad es enseñarles a nuestros hijos cómo escuchar la voz de Dios. Eso es clave en la crianza de los hijos. Diga conmigo, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Ahora yo les pregunto, si hoy yo pasara el micrófono y les dijera y les hiciera la pregunta, ¿cómo se escucha la voz de Dios? ¿Qué ustedes me dirían? Porque si ustedes no saben responder cómo se escucha la voz de Dios, ¿qué vamos a enseñar? ¿Me estoy explicando? Ahora, no me gustaría dejarlos así en blanco. La voz de Dios se escucha de diferentes maneras.
pero todas y cada una de ellas van basadas en la palabra de Dios. A veces Dios te habla a través de un pensamiento. Tú estás pensando, valga la redundancia, qué sé yo, las cosas que tienes que hacer, los problemas que tienes, las aflicciones, y de repente Dios manda un pensamiento. Puede ser un versículo, puede ser una frase, puede ser algo que nace de la Escritura, una parte de una predicación que nació de la Escritura, pero siempre va fundado en la Escritura. En algunas otras ocasiones Dios te va a hablar, y la Escritura así lo dice. Dice que la naturaleza habla acerca de su grandeza. A veces tú contemplando la naturaleza y observando la naturaleza, Dios te va a hablar. Por ejemplo, cuando te levantas y escuchas un gallo cantar, si hay gallos en donde tú vives, o un pájaro, y tú comienzas a meditar y comienzas a decir, wow, qué bonito la creación de Dios. Y luego te recuerdas, mientras reflexionas en la naturaleza, miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, mas Dios les alimenta. Y ya Dios está hablando contigo, Dios está hablando, Dios está tratando. En algunas otras ocasiones Dios utiliza alguna canción. Estás bien tranquilo escuchando una canción cristiana, por supuesto, porque Dios no te va a hablar con una canción secular, ¿o sí? ¿Ustedes creen que Dios va a aparecer en pena tras pena, las que destrozan mi vida? Pues no, ahí no está Dios. Bueno, eso lo vamos a dejar hasta el Youth Sunday, ¿verdad que sí? O lo de los jóvenes de hoy en día, ¿verdad que sí? Del famoso balbuceo de Bad Bunny, ¿verdad? Pero las cosas que dice son horribles. No me atrevo a decirlas desde el micrófono, porque son tan groseras y obscenas. ¿Ustedes creen que Dios les va a hablar ahí? No, obvio que no. Pero en una canción cristiana, en una alabanza, Dios te va a hablar. Vas a escuchar la misma voz de Dios. A veces Dios te va a hablar a través, vas a ver o vas a escuchar la voz de Dios a través de algún acontecimiento. Por ejemplo, si vas triste, cabizbajo, y de repente alguien se te acerca y te dice, oye, ¿me permites orar por ti? De la nada vas a escuchar a Dios que dice, yo estoy al pendiente de ti, yo no te dejo, yo no te desamparo. O cuando vas a ir al drive-thru en un restaurante y alguien te paga la comida, escucha la voz de Dios que Dios te dice, yo me encargo de ti, yo cuido de ti, yo soy tu proveedor. Y en algunas ocasiones lo vas a escuchar en una conversación con alguien. Lógico, de una persona que habla palabras de vida, de edificación. Y tú conversando con alguien, vas a escuchar como que Dios te está hablando a través de una persona, de un hijo de Dios. ¿Me dicen amén? O a veces a través de una reflexión o un mensaje que te mande alguien. Ahí puedes escuchar la voz de Dios. Pero todo lo que les estoy diciendo viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. No hay voz de Dios sin palabra. Todo está ahí. Ahora, ¿qué ustedes harían después de todo lo que les he dicho si quieren escuchar la voz de Dios? Lean la Biblia. Así de fácil. ¿Qué tengo que hacer para escuchar la voz de Dios? Leer la palabra. Yo no sé por qué la gente espera a que vengan los profetas a que les hablen una palabra de parte de Dios. Son tan perezosos que no la quieren leer por su propia cuenta. La voz de Dios está ahí, es la palabra de Dios. Así le llamamos. ¿Qué es? Palabra de Dios. ¿Qué es? La palabra de Dios. Entonces, ¿por qué esperas palabra? Hasta que alguien venga y te diga y te ministre y te diga, y cuando la tienes, como dice Romanos, aquí la palabra está en tu boca. Ahí la tienes. Cuando quieras escuchar a Dios, lee la palabra y lo vas a escuchar. Y te va a ministrar, porque su palabra es viva y eficaz. Y dependiendo de lo que estés viviendo, así es como Dios te va a hablar a través de su palabra. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor?
All right, vamos adelante. Entonces lo instruyó Elí, ¿verdad que sí? Enseñarles a escuchar la voz de Dios. La redacción de las crónicas históricas era importante en estos centros. Aunque la gente seguía oyendo la lectura de la ley, había ahora mucha gente que sabía leer y qué, y escribir. En Jueces 8:14 se cuenta de un joven que pudo escribir una lista de nombres para Gedeón. Cuando Ezequías hizo construir un túnel de aguas bajo la ciudad de Jerusalén, los obreros dedicados a ello escribieron una inscripción en el punto en que los tuneleros se encontraron. Frecuentemente se escribía con tinta sobre trozos rotos de jarras, óstraca. Las plumas se hacían de cuñas duras, aguzadas. Eso está en Jeremías 17:1. La tinta empleada se hacía de hollín, resina, aceite de oliva y agua. ¿Vamos bien? Influencias asirias y babilónicas. Fue el exilio de los judíos a Asiria y Babilonia lo que llevó a adicionales desarrollos ¿qué? Educativos. Cuando volvieron a su tierra, vino a constituir parte del imperio griego, se hicieron aún más adelantados. Noten que cuando el exilio babilónico, ¿a quiénes se llevaron exiliados los babilónicos? A todos los letrados, a todos los educados, a los príncipes, ¿verdad? A los sabios. Un pueblo que se educa es un pueblo que va a transformar naciones, o que va a transformar su nación. Por eso hay tanto énfasis en los países desarrollados a la educación. ¿Verdad que sí? Porque volvemos otra vez a lo mismo. Si no preparamos y si no educamos a las nuevas generaciones, no va a haber quien maneje todo esto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, aprendieron muchísimo en Babilonia. Luego viene el imperio griego, y no se diga el imperio griego con grandes pensadores. Por ejemplo, en la época de nuestro Señor Jesucristo, había un filósofo que es famosísimo y que impactó la vida de las generaciones hasta el día de hoy, y pensamos muchas de esas cosas, y es Séneca y el estoicismo. Y para los que no saben, Séneca, pero en otro lugar, es contemporáneo de nuestro Señor Jesucristo. La filosofía griega y todos esos grandes pensadores le dieron forma a la educación, y esa educación fue influencia para todo lo que hoy nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque vamos avanzando y vamos creciendo y vamos conociendo, y todavía seguimos haciendo muchas cosas. Por ejemplo, Pitágoras en las matemáticas. Hasta la fecha, hasta el día de hoy, utilizamos el teorema de Pitágoras y las fórmulas matemáticas. Vean desde qué año, en qué año existió y se inventó eso. Hasta la fecha lo usamos. Y cada pensador va trayendo nuevos descubrimientos. Pero pensadores de verdad, ¿verdad? No pensadores como los de hoy en día. Estoy reflexionando. Pantalón. ¿De dónde viene la palabra pantalón? Desde la panza al talón. Pantalón. Ya, qué gran pensamiento, ¿verdad? De esa clase de pensadores no, ¿ok? Sino de aquellos que se basan en la observación, en la lógica, en buscar una explicación a las cosas. Eso es lo que ha traído todos los avances que hoy tenemos. Les doy un ejemplo. En la neurología, mi hermana sufre de epilepsia. Toda una vida en México, llevándola a especialistas en el DF, llevándola a doctores. Nadie le pudo dar la medicina correcta para que le dejaran de dar crisis epilépticas. Ella le daban aproximadamente cada 20, 25 días, agarraba una semana entera.
Los primeros 3 días le daban entre 15 a 20 ataques de epilepsia por día. Le daba un ataque de epilepsia cada 5 minutos durante 5 días. Reposaba máximo un mes y venía otra tanda de ataques epilépticos. Así vivió mi mamá, por eso yo decía, qué cruz tan pesada me tocó cargar. Cuando Dios nos dio la oportunidad de traerla para acá, nos recomendaron un muy buen neurólogo, la llevamos al neurólogo. Solamente le bastaron 3 estudios para decirnos cuál era la causa de la epilepsia y cuál era el tratamiento. La razón que nunca pudieron encontrarle es que en su cerebro, una parte de su cerebro está formado por 4 partes, según entiendo. Una parte de su cerebro no creció, se quedó estancada. Entonces las otras crecieron, pero esta no, y eso es lo que le trae los ataques de epilepsia. Y ciertos químicos que no produce. Le dio la medicina, eso sí, estudios de sangre tras estudios de sangre para checar los niveles. Y ahora, cada 3 o 4 meses, le dan 2 o 3 ataques de epilepsia y bien leves, cuando antes se tiraba y se revolcaba en el piso. Hoy como que pierde el conocimiento, uno le da más fuerte, el tercero que le da más leve, 3 o 4 y ya se acabó el periodo de ataques de epilepsia. ¿Qué llevó a eso? La observación, el análisis, el estudio, el ver qué es lo que provoca cada cosa, para qué sirve cada cosa. Por eso es tan importante la educación. ¿Vamos bien hasta aquí? All right, vamos adelante entonces. En ella se contienen todo tipo de conocimientos: botánica, geometría, ¿qué más? Química, astronomía, medicina, matemáticas, derecho, religión, y dan una indicación de hasta dónde había llegado el sistema educativo asirio. En Daniel 1 se dice que los miembros de la jerarquía israelita fueron educados en la corte ¿de qué? De Babilonia durante 3 años y aprendieron la lengua. Y luego debieron pasar por un examen oral puesto por el rey. Diga conmigo, en 3 años aprendieron la lengua. Con mucho respeto les digo a los que están aquí, pregúntale al que está a tu lado, ¿cuántos años tienes aquí? ¿Y qué esperas para aprender la lengua? No perfecta, pero que te des a entender. No hay excusa para no aprender la lengua. ¿Me siguen hasta aquí? Lo que se trata o de lo que se necesita es querer. Querer es poder. ¿Me siguen? All right, vamos adelante. A fin de preservar su identidad nacional, los judíos del exilio vieron necesario familiarizarse del todo con su propia ley. Por ello parece que maestros, sacerdotes y profetas se dedicaron a esa tarea educativa y que la prosiguieron cuando los judíos volvieron a su propia tierra. Vamos a ver quiénes eran los escribas. ¿Están listos? En el Nuevo Testamento nosotros vemos por lo menos 4 grupos de personas. Diga conmigo, fariseos, un grupo sacerdotal. Diga conmigo, saduceos, otro grupo sacerdotal pero con inclinaciones políticas. ¿Ok? Diga conmigo, escribas. Y otro, diga conmigo, celotes. No celos grandes, no, ni elotes grandes tampoco, no. Celotes, que era un grupo de revueltas, un grupo revolucionario. ¿Ok? Vamos a ver quiénes eran los escribas. Al volver Esdras, sacerdote y ¿qué? Y escriba, intérprete ¿qué? De la ley, recibió el encargo del emperador de Persia de enseñar a los judíos ¿qué? La ley. Esdras 7:12 al 26. Todos los que volvieron estuvieron una mañana de pie escuchando ¿qué? La ley. Diga conmigo, Esdras, sacerdote y escriba. Si yo les pregunto hoy, ¿quién puso junto, quién recopiló el canon del Antiguo Testamento, que ustedes me dirían?
a Esdras. Los libros del Antiguo Testamento que hoy conocemos como el canon o el compendio del Antiguo Testamento, quienes lo eligió fue el sacerdote Esdras. Ese es nuestro Antiguo Testamento, ¿ok? Los maestros iban entre la multitud explicándoselas. ¿Qué hacen los maestros? Explicar la palabra de Dios, explicar la ley. ¿Qué hace un maestro cristiano? Explicar la palabra de Dios. ¿Qué hace un pastor? Explicar la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta clase? Explicar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entenderla, porque lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Como resultado de ello, los escribas adquirieron importancia en la comunidad como maestros ¿de qué? De la ley. Entonces los escribas eran maestros ¿de qué? De la ley. Los escribas también actuaban como escribientes para la gente, para escribir ¿qué? Sus cartas. Por eso se les llama ¿qué? Escribas. Y podían ser reconocidos por los tinteros que llevaban en sus cintos. Estos hombres eran considerados como los profetas anteriores y eran llamados hombres de la gran sinagoga, intérpretes de la ley. La sinagoga misma parece haber tenido sus inicios durante el exilio, al reunirse la gente, literalmente sinagogar. Diga conmigo, reunión, reunir una asamblea, reunir un grupo de gente, ¿verdad que sí? Cuando los judíos volvieron a su patria, siguieron esta práctica de oír la lectura de las Escrituras, práctica que hasta el día de hoy nosotros vivimos. ¿Qué hacemos cada domingo? ¿Escuchar qué? Las Escrituras, oír la palabra de Dios a través de la predicación y su interpretación. ¿Qué hace o qué se supone que haga un predicador cuando se para en un púlpito? Explicar e interpretar. Ahora, ojo aquí, porque no todos los predicadores hacen eso, que es nuestra responsabilidad. Hay predicadores que simplemente tienen un versículo y luego hablan de cualquier cosa, menos de enseñarte y aplicar la palabra de Dios. Yo siempre les digo a los predicadores y a los maestros, lo único que tienen que hacerse es grabarse esta regla. Esta no viene en un libro, eso es lo que yo he descubierto que funciona y creo que tiene el mejor balance. Diga conmigo, la regla, no, pero con ganas, la regla 40, 40, 20. ¿Cuál regla? ¿Qué significa eso? Un 40% de tu enseñanza o tu predicación debe de ser interpretación. Tú lees, tú ya estudiaste qué es lo que significa, qué es lo que se refiere, un análisis hermenéutico y exegético. Todas las reglas de la hermenéutica las has aplicado al pasaje que estás predicando o que estás enseñando. Das a conocer el contexto histórico, cultural, léxico, sintáctico, contextual, teológico. Enseñas el pasaje, das su significado, la interpretación bíblica, y el otro 40% es, diga conmigo, aplicación. ¿De qué me sirve yo decirles que en la época de Tamar había una ley que se permitía que se casara con su medio hermano, pero que la época en la que estaba ya había habido una enmienda de la ley, y narrarles toda la historia, enseñarles de lo que está hablando la palabra de Dios, si no les doy una aplicación para la vida diaria? No nos sirve de mucho. La escritura está ahí para darnos una enseñanza, una aplicación. Entonces, ¿qué hace el predicador? En este caso, y miren que apenas estoy tratando de darle un giro a mi predicación, pero casi mi predicación es versículo a versículo, interpretación, aplicación, interpretación. Ahora estoy tratando de hacer sermones narrativos. Quiero traerles historias, narrárselas, enseñarles el contexto histórico, cultural, lo que estaba sucediendo en aquel entonces, lingüístico, y después de ahí darles la aplicación. El peor error, el silencio de David como papá y no hacer nada. Aplicamos. El peor error que los padres pueden cometer es guardar silencio. Al guardar silencio se convierten en cómplices de sus hijos. Lo peor que un padre puede hacer es no hacer nada y no estorbarle. Si ven cómo vemos la historia, pero traemos la aplicación a la vida diaria.
Diga conmigo, 40% interpretación, 40% aplicación y un 20% historias, anécdotas o metáforas, testimonio propio, historias propias. ¿Por qué es un 20%? Porque luego la gente abusa, ¿verdad que sí hay predicadores que abusan? Se la pasan hablando de sus vidas y tú dices, ¿y la palabra de Dios para cuándo? Ya llevas media hora contándonos testimonios de tu vida. Y cuando fui a tal país, la gloria de Dios se manifestó y pasó esto y pasó lo otro. Y cuando fui al otro país, pasó esto y pasó aquello. Y tú dices, ¿y cuándo empiezas a hablar del versículo bíblico? Nada más lo usan para empezar, pero de ahí no lo vuelven a tocar. Yo siempre les digo a los maestros y a los predicadores, tengan cuidado con sus historias personales, tengan cuidado con testimonios de otras personas, tengan cuidado con las historias, con las ilustraciones, con todo lo que decora el sermón, tengan cuidado, porque lo más importante es explicar la palabra, interpretarla y aplicarla. Y ya de ahí tú la decoras un poquito. Ilustraciones, testimonios, historias. ¿Sí me estoy explicando o no? Hasta la fecha, hoy tenemos eso. Ellos eran intérpretes, pero no solamente hacían eso, sino que la aplicaban a la vida diaria. Los edificios en que estos se hacían vinieron a ser también centros de culto. Algunos de los escribas deferían acerca de la interpretación de la ley. La escuela de Hillel tendía a adoptar una interpretación tolerante de la ley. Por ejemplo, una mujer podía ser repudiada por una falta mínima, pero la escuela de Shammai adoptó una línea más rigurosa. Las enseñanzas de los escribas fueron recogidas en volúmenes, colecciones y finalmente quedaron plasmadas ¿en qué? En la Misná. ¿Qué es la Misná? Las interpretaciones de los escribas. ¿Me siguen hasta ahí? Ahora, ojo aquí, préstenme mucha atención. Hoy en día, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos ciertas reglas de interpretación, pero aún en la interpretación hay parajes oscuros donde tenemos libertad. No hay así es. Puedes tener la libertad de pensar o creer lo que tú quieras. Por ejemplo, ¿cuántos han visto iglesias que usan velo? ¿Se han preguntado por qué nuestra iglesia no usa velo? Porque ellos le dan una interpretación a un pasaje de Corintios y nosotros le damos otra interpretación. Ahí es donde varían las interpretaciones y ahí es donde se forman las denominaciones. Pero esas son enseñanzas secundarias. Lo esencial o los esenciales, el credo de la iglesia cristiana evangélica no tiene ninguna diferencia. Simplemente hay cuestiones de interpretación con inclinaciones hacia un lado o hacia otro. Y ahí viene el legalismo y ahí viene el liberalismo. Yo siempre le digo a los predicadores, solamente hay que tener cuidado con dos cosas: el legalismo y el liberalismo. Hay que mantenernos a la mitad, derechitos, y vamos a ir por buen camino. Un escriba judío, el escriba escribía cartas para la gente y era reconocido por el tintero que llevaba en su cinto. ¿Vamos bien hasta ahí? Niños judíos en la escuela, véanse los rollos sobre la mesa bajo delante del maestro. La educación era básicamente religiosa, lo que permitía a los niños comprender la naturaleza de Dios por medio de lo que Él había hecho y por lo que demandaba. ¿En dónde? En la ley. Perfecta escena y perfecta ilustración. ¿Ok? La semana pasada les pedí que vieran o estudiaran un poquito acerca de la cultura griega, del Imperio Romano, un poquito quizá de filosofía o filósofos contemporáneos de la época de nuestro Señor Jesús o unos cuantos cientos de años atrás de nuestro Señor Jesucristo. Levante la mano quienes vieron algunos. ¿No? Allá una. Ok. ¿Alguien más? ¿Quién dijo yo? ¿No? Bueno, pues se los vuelvo a dejar de tarea. A ver, levante la mano quienes vieron Facebook esta semana. ¿Qué pasó? Por favor, levante la mano. Videos de Facebook.
Se lo digo para que reflexione. Mire, simplemente tiene que hacer screen sharing a la televisión, poner un buen documental del imperio griego o cultura griega y disfrutarlo como si fuera una película. Es más, hasta conoce ruinas que quizá nunca vamos a llegar a ver en nuestra vida, países que quizá nunca vamos a llegar a ver, ¿verdad? La cultura griega no pasó mucho antes de los exiliados, devueltos a su tierra, entraran en contacto con el pensamiento y la cultura de Grecia, bajo el dominio de su país, alternativamente por parte de los Seleucidas en Siria y de los Ptolomeos en Egipto. Las familias ricas y las sacerdotales aceptaron esta cultura empleando la lengua y las literaturas griegas e incluso permitiendo juegos griegos. ¿En dónde? En Jerusalén. Al igual que los griegos rechazaban las creencias tradicionales en los ángeles, la resurrección y la providencia de Dios, y vinieron a ser conocidos como los ¿qué? Helenistas. Diga conmigo, helenistas. Personas judías, israelitas que adoptaron la cultura griega, adoptaron el lenguaje, adoptaron lo que los griegos rechazaban. Por ejemplo, rechazaban la idea de los ángeles, la resurrección, la providencia de Dios. Se acostumbraron a las costumbres griegas y a eso se les llamaba helenistas, judíos criados y educados a la manera griega, ¿ok? ¿Quiénes eran muchos de los que se quedaron en la iglesia de Hechos? Eran helenistas, ¿verdad que sí? Se dio una intensa reacción contra esta postura, y ello de manera particular con la introducción de los juegos griegos en la ciudad. Algunos reaccionaron con el fin de renovar un sentimiento de orgullo nacional, pero otros, conocidos como los Hasidim, estaban mucho más preocupados por la edificación de una sólida fe judía. La situación llegó a ser candente cuando los helenistas aceptaron instalar un gimnasio griego, una escuela en Jerusalén. Escuchen eso. En el año 175 a.C. Y muchos judíos ricos enviaron a sus hijos a que recibieran una educación ¿qué? Griega. Los niños griegos iban a las escuelas a los 7 años, si los padres podían pagar las ¿qué? Eran las escuelas privadas. ¿A qué edad ingresaban a la escuela griega? 7 añitos, ¿ok? Si podías pagar las colegiaturas, ¿verdad? Estudiaban las asignaturas básicas, por ejemplo, lectura, escritura, cuentas, música, poesía, danza, instrumento musical y educación física, lucha, boxeo, carrera, arrojamiento de jabalina y disco. Ustedes sabían que un emperador muy famoso, un gobernador romano llamado Marco Aurelio, tenía le gustaba mucho el boxeo, y de hecho se caracteriza por ser un gran pensador, hasta el punto de casi ser un filósofo. Marco Aurelio, hablando acerca de la bondad del ser humano. Lo único malo, y aquí viene una gran enseñanza, de nada nos sirve conocer tanto, pensar tanto, saber tanto, si no lo llevamos ¿a qué? A la práctica. Hablaba mucho acerca de ser un buen hombre, de todo lo bueno, etcétera, pero había persecución de cristianos y se torturaba a los cristianos con el mismo gobierno de él. ¿Sí me estoy explicando? Es bueno enseñar, predicar, educar, pero más con el ejemplo. A los 16 pasaba el gimnasio a estudiar ¿qué? Literatura, filosofía y política. ¿A los cuántos años? A los 16 ya tenían gimnasia, estudiaban literatura, filosofía y política.
Los adultos interesados que vivían en el lugar eran invitados a las clases para discusiones. Prominentes maestros establecían sus propias escuelas en la ciudad de Atenas y los que lo deseaban iban a la ciudad para aprender de ellos. Esto tenía lugar bajo la supervisión general de un comité educativo llamado ¿el qué? Areópago. Pablo empleó el sistema ateniense poniendo su propia escuela en la ciudad. Por ello tuvo que dar cuenta de sí mismo al Areópago. En Éfeso empleó la escuela de un maestro llamado Tirano como base para su predicación. ¿Se recuerdan esa predicación del apóstol Pablo en Atenas? Que se quedó a medias y los grandes filósofos no lo dejaron terminar porque venía predicando a Cristo. Ustedes saben, lo vimos en otras clases de seminario bíblico. Ahí Pablo entró en una especie de depresión y Dios lo tuvo que levantar porque fue un golpe muy duro. En ocasiones vamos a recibir rechazos, en ocasiones vamos a recibir reveses en la educación, pero eso no nos debe de evitar el seguirnos autoformando. Diga conmigo, autoformando. Toca al que está a tu lado, dile, autofórmate. Aquí nada más dedicamos una hora, hora y 20 minutos, 2 horas el domingo, que en realidad de enseñanza es 1 hora y 10 o 1 hora, pero el resto de la semana, ¿quién lo educa a usted? Usted se debe de autoeducar. ¿Me dicen amén? Ahora, ya vimos quiénes eran los escribas, por qué se le llamaban escribas. Vamos a ver quiénes eran los fariseos. El rey Seleucida, responsable de la escuela griega en Jerusalén, fue derrotado en batalla en el 164 antes de Cristo. Los hasidim o hasideos, que comenzaban a ser conocidos como fariseos, conducidos por Simeón ben Shetá, insistieron que desde aquel momento todos los muchachos judíos asistieran a la casa del libro para que tuvieran una educación ¿qué? Judía. Esta debía ser dirigida por un maestro pagado por la sinagoga. Los maestros debían ser hombres casados y de buen carácter. La educación superior se podía conseguir en una casa de estudio. Esta escuela era un adjunto al templo y allí fue encontrado Jesús cuando tenía ¿qué? 12 años. Entonces vienen al inicio los fariseos diciendo, no, nosotros tenemos que educar a nuestros niños judíos, pero primeramente en la palabra, en la ley, en los profetas, y luego darles otra clase de preparación en otras materias, ¿verdad? Jesús habría asistido a una casa del libro en Nazaret a los 7 años, sentado como parte de un semicírculo de alumnos en el suelo de cara al maestro. Muchas de las enseñanzas se hacían por repetición y la memorización llevó a la práctica de leer en voz alta. Diga conmigo, la memorización. Les hago una pregunta, ¿por qué es importante memorizar la escritura? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y va a llegar a nuestras vidas así como llegó con nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación para tentarnos. Y la mejor manera para tentarnos es tergiversando la escritura, hablando medias verdades. ¿Cómo le respondes al diablo? Como respondió nuestro Señor Jesucristo, con la palabra de Dios. Escrito está, pero nuestro Señor Jesucristo no le dijo al diablo, a ver, espérame tantito, voy por mi Biblia y veo y busco. Ahí tengo subrayado el versículo. ¿Verdad que no hizo eso? Por eso es que nosotros desde chiquitos, siguiendo el ejemplo judío, animamos y le pedimos a nuestros niños a que comiencen ¿a qué? A memorizar la escritura. ¿Por qué? Porque la tienes que tener en tu boca para repetirla, para enseñarla y para ir en contra de las acechanzas del enemigo. Se escribía sobre cera, en una tableta de madera o incluso sobre el suelo. El único texto era la Tanaj, la ley, los profetas y los escritos que reciben entre los cristianos el nombre del antiguo ¿qué?
Testamento. ¿Cómo le llaman ellos? La Tanach, ¿ok? Cuando alguien venga, es que a mí me encanta leer la Tanach, ya sabe a lo que se está refiriendo. Otra manera de decir Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? La ley, los profetas, los escritos, ¿verdad? La ley tradicional era enseñada desde la edad de 10 años hasta los ¿cuántos? Mire, ellos desde los 7, a los 10 y a los 15 ya sabían la ley, ya sabían la palabra de Dios. Y después de esto la ley judía. Los niños más brillantes como Pablo podían ir a Jerusalén a una de las escuelas de la ley. Se sentaban a los pies de los grandes ¿qué? Maestros. Cuando estos asistían a las reuniones del Sanedrín, el consejo rector de ¿quiénes? De los judíos. El Sanedrín era el grupo sacerdotal que regía, dirigía y gobernaba a los judíos, tanto espiritual como políticamente, ¿ok? Ese era el Sanedrín. ¿Vamos bien? No fue hasta el 65 después de Cristo que la escuela fue hecha obligatoria para todos los niños. El sumo sacerdote Gamal ordenó que los niños de 6 años en adelante de cada población asistieran a la escuela. Demasiados muchachos se habían dedicado a truanear durante la vigencia del sistema voluntario. La primitiva comunidad cristiana era demasiado pobre para proveer escuelas para ¿quiénes? Para los niños. Entonces, ¿qué pasaba? Como no era obligatoria, pues no iban a la escuela. Y luego en la casa podía que pasara como hoy en día, no se enseñaba, entonces se quedaban sin nada. ¿Sí ven cómo desde la antigüedad surge una educación obligatoria hasta cierto grado? ¿Vamos bien hasta ahí? Ojo, diga conmigo, escribas. ¿Quiénes eran? Intérpretes de la ley y personas que escribían para aquellas personas que no sabían escribir, ¿verdad? Después de ahí vemos a los fariseos, diga conmigo fariseos, un grupo de maestros, sacerdotes, ¿verdad que sí? La diferencia entre ellos y los saduceos es que ellos creían, por ejemplo, en ángeles, en cosas espirituales, sobrenaturales. Los saduceos, que era otro grupo sacerdotal, pero con más inclinaciones políticas que religiosas, no creían en cosas sobrenaturales, no creían en ángeles, no creían en varias cosas. Y luego de ahí, otro que les dije, fueron los celotes, que era un grupo revolucionario. ¿Me siguen hasta aquí? La agricultura. Vamos a darle 5 minutitos a la agricultura solamente para empezar y luego vamos a la sección de preguntas. Cuando los judíos entraron en Canaán y se dedicaron a la agricultura, tras una vida seminómada de 40 años en el desierto, comenzaban una tarea que en su propia historia se remontaba cientos de años a ello, un país extremadamente rico en vida ¿qué? Vegetal. Diga conmigo, agricultura y ganadería. Ojo aquí, presten mucha atención. Miren esto. Los que desempeñaban la agricultura eran el papá y los hijos mayores. Los ganaderos, que en este caso eran los que criaban ovejas, por lo regular, pastorcillos de ovejas, siempre era el hijo menor. Llegaba a cierta edad el niño pequeño cuando ya se le delegaba la responsabilidad de ser el pastor de las ovejas. Entonces, si tenía un hermano mayor, el hermano mayor dejaba las ovejas para irle a ayudar a papá a la agricultura, que era un trabajo más pesado, y se le dejaba al hijo menor pastorear las ovejitas. Por eso es que nosotros vemos en la historia de David que el más pequeño de todos, ¿qué andaba haciendo? Cuidando las ovejas, porque esa era la tradición, mientras que las hijas se dedicaban a los quehaceres domésticos. ¿Vamos bien hasta ahí? Ur de los caldeos, de donde provenían Abraham, se sostenían gracias a un sistema agrícola sano basado en acequias de regadío procedientes del río, rejas de arado de piedra y hoces de sílex. Con esta tecnología los caldeos obtenían las cosechas cada
temporada. La agricultura era también característica de Egipto. Cada año el Nilo inundaba las tierras ribereñas y la tierra quedaba cubierta con un cieno llevado por el río que enriquecía la tierra para aquel año. En la estación seca se empleaba ¿la qué? La irrigación, ¿verdad que sí? El agua se recogía del Nilo mediante una pértiga que llevaba un cubo en uno de sus extremos y se dirigía mediante un sistema de acequias que se controlaba con unos taponamientos de fango que se podían poner y quitar a voluntad. La agricultura cananea. En Canaán no existía esta regularidad ni certidumbre. Allí las buenas cosechas no dependían de la crecida de los granos, de los grandes ríos, sino de las lluvias ¿qué? Invernales, ¿verdad? Que variaba según los años y de la conservación de ¿qué? Del agua. Ahí ustedes tienen algunos mapas de Palestina en relieve, ¿ok? Economía del antiguo cercano oriente, el creciente fértil y las fronteras actuales, ¿ok? Tarea. Diga conmigo, tarea. Ya ni sé si dejarles tarea o no, porque luego ni la hacen. Y eso que nomás les dejo ver la tele de tarea. ¿Ok? Tarea. Este documental se los voy a mandar yo, pero tienen que ver un documental sobre cómo está dividido Israel. Israel está dividido en 3 partes, ¿ok? El Israel actual o tecnológico industrial, que es la ciudad de Israel, con alta tecnología, el emprendimiento. Luego está el Israel antiguo o histórico, que ahí es donde vemos el muro de los lamentos, la mezquita, todo lo que es el Israel antiguo. Y luego vemos el desierto, ¿ok? Ahora, es bien interesante que en Israel tiene bien marcado, las áreas fértiles son fértiles, pero las áreas desérticas son desérticas, ¿ok? Ahí es donde nosotros a veces no entendemos, pero Israel con desierto, ¿cómo es que es un lugar, una tierra que fluye ¿qué? Leche y miel? Pues cuando ustedes vean ese documental, ustedes más o menos se van a dar cuenta. Hasta el día de hoy se sigue haciendo agricultura en Israel, hasta la fecha. Ahora, les pido por favor que lo vean. Vamos a entrar en lo que es la agricultura. Yo creo que, déjenme ver por aquí, cultivo de los granos, la labranza, los arados. Vamos a ver un poco también de la cosecha, la trilla, el almacenaje, la vendimia, el agar. Eso va a estar buenísimo. All right. Bueno, el molino del aceite. Tenemos material para rato, ¿ok? Así es que les animo para que no se lo pierdan las próximas clases. Ya luego vamos a ver un poco de la ganadería y que Dios me los bendiga. Vamos a un tiempo de preguntas. Si ustedes no me preguntan, yo les pregunto a ustedes. No se preocupen, pero de que preguntamos, preguntamos. La tarea de la semana pasada, mi hijo, era ver